Music. Music. ¿Qué tal? ¿Cómo están todos? Bienvenidos. Gracias por estar. Está bonita. Bueno, ¿qué tal? Voy a empezar a decirle a todos ustedes en this moment que el video que se terminó, vamos a empezarlo nuevamente. No les pasé ni nada, gracias por las reproducciones, pero está bueno, ¿no? Ver y comprender que así mismo como nosotros todos, ¿no? A través de los tiempos, y que muchos de todos ustedes, amigos, muchos están nuevamente acá acompañándome, cosa que yo agradezco, y que el afán acá mío en lo personal es compartir con todos ustedes ríos, mares de historia. Si bien muchos antiguamente, ¿verdad? Pero no estamos hablando de una antigüedad reciente. Muchos imaginan que todo esto comenzó, supongamos, 500 años, ¿no? Para atrás, pero no es tan reciente esta historia de los orillás, y que yo comparto con todos ustedes y con el enorme respeto que merece el tema, porque he tenido comentarios de diferentes lugares, de diferentes foros y de lugares que estoy continuamente, ¿verdad? En mi tarea, ¿no? No solamente como religiosa, sino que el hecho en sí de compartir con todos ustedes todo esto que me deja bastante, ¿no? Me emociona, me apasiona muchísimo, y comprender y compartir con todos ustedes. No va acá el juego de palabras, amigos, sino que es realmente fascinante. No lo que proviene precisamente de Nigeria, porque
No voy a tocar ese tema porque no tengo ningún interés en que empiecen a aparecer no solamente los plagiadores, sino los grandes enemigos de la palabra de esta religiosa que está con todos ustedes desde la República Oriental del Uruguay, y que no es que esté cansada de que me estén continuamente denunciando las páginas. Sucede que la falsedad, amigos, la falsedad y la hipocresía de quienes no debieran de estar en estos cultos y que son los primeros en poner por delante no solamente, como se dice vulgarmente, ser paganos, sino que aparte, muy profundamente, sé que son mundanos y que no hay tales guapeles en las vidas de estas personas que se jactan continuamente de agredir a esta religiosa en la primera ocasión que tienen, y que me ven ahora, me están viendo, perdón. Ahora un poquito que voy a acomodar esto, porque es bastante... Uy, por Dios. Va a ser un poco, pienso, sí, dialogar con todos ustedes, un poquito quizás prolongado en el tiempo esta charla, pero que yo no soy de estar 3-4 horas con ustedes porque siempre trato de ser compacta. Precisamente es una de las grandes tragedias que se vive en el IFA, se originó en Cuba, y del IFA precisamente de los aguarení. He visto un común denominador en los aguarení, que es precisamente algo simple de explicar, gente ordinaria, empezando por el Arabá, que está en Nigeria ahora, y que son personas que intentan profundamente olvidar una historia que está escrita y plasmada en sus propias vidas, porque es inevitable, amigos, desde todo punto de vista. Lo que yo he hecho, no lo puedo borrar de un plumazo. Es que no se puede, desde ningún punto de vista, nada que hemos hecho está registrado en los archivos invisibles, que son precisamente una de nuestras herramientas que tenemos, nuestro oráculo, para saber precisamente cuando tenemos una persona que viene a consultar, que ese pasado, presente y futuro se hacen presente en el instante que vos estás con tu oráculo y ves ese pasado, porque como poco se explica que lo que una persona pretende borrar desde todo punto de vista, y que no se puede, está a la vista siempre de nuestros orishas, nuestros dioses, la verdad, ¿verdad? Entonces, yo no comprendo estos seres humanos que están en estos cultos, y que no es difícil comprender por qué estas personas africanistas del cono sur no ponen su nombre personal en sus Facebook. Ponen el nombre, en caso de que sea de IFA, ponen el nombre que no es real, no es tu verdadero nombre personal. No lo ponen para que vos
través de tu propio oráculo, vos cualquiera pueda saber quién es esa persona. Pero, señores, estas personas que aparentemente son sagrados, grandes, no cuentan que con su propia imagen, a ver si vas entendiendo vos, la imagen de una persona es la viva expresión de quién es. Quiero decir con esto, no necesitamos un nombre en lo personal para saber a través de nuestros oráculos, cualquiera sea, quién es esa persona que en Facebook inevitablemente tiene el deber de poner su foto personal. ¿Entendés? Entonces yo creo que acá estas personas que son inmorales, que han hecho cualquier atropello en la vida de los seres humanos, que no respetan la humanidad, que no les importa si hay un niño que necesita una colaboración. Las puertas hoy por hoy de muchos sectes del PAC están cerradas para problemas reales que suceden hoy por hoy, más allá de que haya una pandemia y que estamos todos en este mundo, les guste o no les guste, los que poseemos orishás, para colaborar con la humanidad. Se usan muchas palabras para eludir una verdad, y que usted sabe que para mí las palabras de estas personas, que aparentemente muchos de ellos se creen que son maestros de telas, porque no se sabe quiénes son, porque se ponen en la web páginas a llevar con familia, cuando estas páginas son para que las vean infinidad de personas. Yo no comprendo honestamente qué es lo que desean cuando hacen páginas donde si vos haces un comentario, yo lo he vivido cuando tuve el problema con esa Yanifa, y que debido a lo que yo le comenté a ella, de que ella para el mundo no era nada, sino que era una Yanifa porque tenía un título indígena, y que yo en el mundo en realidad soy un ser, y que no quiero acá, muchas veces hay que decir las cosas para que las personas comprendan que yo en este mundo soy alguien, y no lo soy precisamente por ser mal, lo soy por el título que cargo, desde el momento en que yo tuve un título universitario. Amigos, yo no soy rencorosa, pero a veces las personas necesitan que les refresquen un poco la memoria para que comprendan que yo padecí plagio por un arabá, y que cuando hice público ese conocimiento era mío, tuve que decir públicamente que yo era antropóloga y que tenía esos conocimientos debido a mis estudios de toda índole, y que era la persona que era dueña de esa publicación. Ese hombre aún la tiene, el libre albedrío y no sé qué más le puso él. Eso es mío, me pertenece. Es muy desagradable que alguien que dice ser alguien de espiritualidad y que aparentemente se cree que porque tiene un título de arabá tiene derechos sobre los demás. Ese es un grueso error, ¿no? Y que sucede muy a menudo con estos personajes que hablan de humildad y que no dicen en ningún momento que recibe dinero de Nigeria por ser OVA, el ONI de Nigeria. No sabe cuántos dólares agarra, más de $10.000 agarra. Mire que sí.
Orishá es uno de los Obás primarios, está al lado del Oro. Pero eso que muchos de ustedes conocen, son parte de esto que somos todos y que tenemos que convivir con esa gente que dice ser de una suma espiritualidad que deja mucho que desear. Amigos, todo esto que nosotros somos, orishás, todo eso hermoso que compartimos, que es realmente una emoción muy importante, que cobra vida en el momento que empezamos a notar esos cambios en nuestras vidas. Bien, ninguno de ustedes desconoce, en primer lugar, que si bien tenemos nuestros propios orishás y que aparentemente, ¿verdad?, se le da un poder a Yorishá, que algunos Abraham, como Baralodé, en lo que es el batuque, pero creo que acá hay cosas. Yo no quiero cambiar nada, ¿verdad? Sencillamente estoy razonando con todos ustedes, reflexiones, de que los orígenes de esto que hoy llamamos orishás, muchos desconocen. Y que hay muchos que prefieren, y sé que hay muchos que lo saben, y que comprenden que todo esto es sumamente milenario. Usted sabe que estaba leyendo un artículo hace un rato y estaba viendo de que, bueno, esto es un tema que es muy demasiado profundo porque abarca los inicios de las creencias, ¿verdad?, iguales ya 14.000 años antes de Cristo. Confirmado, está sumamente confirmado. Precisamente, amigos, todo esto inexplicablemente tiene un nacimiento de la espiritualidad en la humanidad confirmado ya 14.000 años antes de Cristo. Eso no sé, no lo voy a desarrollar en este momento porque en realidad habría que ver hasta qué punto nos compete, ¿verdad? Pero no creo, pero como dato, ustedes, ya cuando empezó la desglaciación, a descongelarse, ¿verdad?, los grandes, la glacial, cuando empezó todo eso, inmediatamente el ser humano que se vio reconfortado con eso de ver, ¿verdad?, el florecimiento, el cambio de todo blanco, ¿verdad?, de la nieve, el frío, la poca alimentación, la poca sobrevivencia que hubo, que los pocos seres humanos que sobrevivieron a las desglaciaciones, esas personas, en alguna medida, porque claro, el lado científico lo ve de un punto diferente, como yo soy una religiosa, veo muchas cosas desde el lado mío humano, como religiosa, comprendo, al igual que deben de comprender todos ustedes en algún punto, que después de pasar por una gran tragedia incontrolable como la que está pasando en estos tiempos, muchos se acercan, no vamos a mencionar a Dios, pero de alguna manera se sienten en conexión con algo invisible, ¿verdad?, dicho por los científicos mismos, biólogos, historiadores, antropólogos, etólogos, cuando no encuentran la explicación a muchas cosas que evidentemente son de algo invisible que pone su mano, su manto, como dicen muchos,
en lo que inevitablemente todos concluimos en que sí, hay algo sobrenatural que está con la humanidad y se hace ver en los momentos más difíciles de nuestra vida. Y casualmente, 14.000 años antes de Cristo, aunque yo tengo la impresión de que un poco más, un poco más. Yo soy más o menos de comprender que al menos estas personas, hoy, que muchos no están actualizados con temas profundos y que no se han llevado a cabo, ni en Wikipedia, ni en ningún lugar, ni en textos de estudiantes, de futuros profesionales, no se han actualizado datos que son profundamente importantes para las nuevas generaciones que se van a formar, historiadores, antropólogos, egiptólogos, y que yo pienso que el dinero, amigos, porque inclusive Wikipedia no está actualizada con muchísimos puntos que hoy yo conozco y que sé porque estoy actualizada, porque estoy en contacto con otras personas que continuamente entrando en foros en diferentes lugares, en donde se tiene que estar obligatoriamente actualizado con todo esto que estoy diciendo y que no se hace público ni tampoco en textos que deberían ya de estar actualizados. No sé si me explico. Hay mucho dinero de por medio porque se ha hecho una manufactura que engañosamente hoy no está dando informaciones actualizadas y que estos jóvenes van a encontrarse con un problema a mitad de su carrera porque van a darse cuenta de que han estudiado algo que en realidad no es lo que está en la verdadera y plasmada historia del hoy. Los mismos profesores de diferentes facultades tienen el compromiso y el deber, porque en esto soy una guerrera, de que la historia jamás debe de ser adulterada, no debe ser tocada por nadie. Tampoco poner un punto de vista personal porque yo digo, pienso, me parece y hacerlo público como una verdad. No, eso es ineludible, inevitable, porque la historia cuenta precisamente no solamente con personas que no deben de ser de dudosa moral, que deben de tener su moral, porque esto es así, ¿me entiendes? Tener el compromiso de enfrentar lo que venga, a como dé lugar, y decirlo como es realmente. Yo, al igual que muchas amigas que tengo y amigos, son egiptólogos, algunos arqueólogos, algunos viven en España, otros en Chile. Estamos en un núcleo pequeño, más o menos de 40 personas, que estamos continuamente en contacto para tener ideas de ver quiénes son, al menos nosotros, quienes están en el rumbo del dinero, de no aflojar, en el sentido de decir, vamos a reprogramar todo esto, eliminar lo que está mal, informar al menos públicamente. Pero ¿qué sucede? Hay mucho dinero de por medio en muchas empresas editoriales, y Wikipedia, que es algo que está en la web, ¿entiendes? Porque es digital, está en la web, no es un libro material, tendría ya mismo que entrar en eso de la actualización de muchas informaciones. No lo ha hecho, no lo hace, no ha renovado absolutamente nada. Bien, en el principio de la humanidad, por ejemplo, en los inicios, muchas cosas fueron inexplicables y que en el correr de los milenios suceden cosas como sucedió, por ejemplo, en Mesopotamia, y que hoy por hoy podemos decir, al menos yo lo puedo decir acá públicamente, de que no existe. La diferencia que se dice
entre lo que Mesopotamia, supuestamente, ¿ve? Yo le estoy contando, ahora le conté de entrada, 14.000 años ya, antes de Cristo, había una civilización armada, ¿me entendés? Y que, ¿cómo es posible que no se haya actualizado esto? Y aún muchas personas, muchos, son demasiados, afirman que Mesopotamia es la primera civilización del mundo. No, te digo que ya casi, fehacientemente te puedo decir, 5.000 años al menos van en parejo la civilización egipcia, al igual que la de Mesopotamia. Vamos, sí, lo es, fehacientemente. Aunque yo tengo datos de que casi 8.000 años casi, más o menos, sí, pero no está confirmado, entonces yo no puedo hablar, ¿entiende? Pero usted se preguntará por qué le digo esto. Bueno, creo que es importante para llegar a un tema, no tocar de oído, sino que ir más o menos armando el tema para que ustedes comprendan de lo que estoy dialogando. Si bien todo esto que nosotros conocemos como el culto de los orishas tiene un origen, que es precisamente Egipto, y no tiene absolutamente nada que ver el panteón egipcio con lo que pertenece y es, será, todo lo que proviene de Mesopotamia. Bien, son dos culturas, cercanas pero dos culturas, no sé si me explico. Nadie habla de esto, ninguno de ustedes tendrían el deber de dialogar. El conocimiento es la base de comprender quiénes somos, qué estamos haciendo acá, que tenemos una ancestralidad, sí, pero no de boca, sino que desarrollarla. ¿Quién la entiende? Nadie, porque todos están hablando siempre de lo mismo, de Ifá, de la mentira, del oráculo. Escúcheme, yo no puedo acá estar dialogando 1 hora y cuarto con ustedes sobre las emociones que juegan cuando yo tiro mi oráculo, ¿entiendes? Cuando tengo que tirar mi oráculo a un familiar, no tienen que influir mis emociones. ¿Usted sabía esto? Bueno, un tipo de acá de Uruguay estuvo 1 hora y media hablando de lo mismo. ¿Qué falta de respeto? No somos nadie, instrumentos, para que venga alguien que se hace llamar también a tratar a sus iniciados en IFA, y es público eso, porque si no, yo creo que no cabe hablar públicamente tantas estupideces, hablando a lo criollo, y faltarle el respeto a las personas mayores, ¿entiende? Porque usted no le puede hablar como un niño a un adulto. Creo que hay una desubicación muy grande por parte de las personas de acá del Uruguay, de la República Argentina, tratar a la gente como idiota, ¿me entiende? Cuando ya tienen su independencia real. Bueno, uno de los que hacía esto era el Arabá. Eso no se puede hacer, no se debe. El respeto hacia el que tenemos enfrente, más allá de que tengamos una jerarquía ganada, ¿me entiende? El respeto al que tenemos delante no debe de perderse nunca. Porque en la hora de la verdad, cuando tenés que estar delante de un juez de ley real, verdadera, vos no podés hablarle a un juez como se te antoje. Tenés que callarte la boca. Esa actitud la tienen muchas personas que están muy fuera de lo que es la verdadera vida, ¿entiendes? Viven en una nube, perdón. De la misma forma que se respeta a un juez, a un ente, por cualquier circunstancia, el respeto debe ser igual para todos dentro de todo esto. Bien, no me voy a ir del tema, pero cuando todo esto comenzó,
hace más de 5.000 años, pero yo voy a poner como punto de referencia 5.000 años. Pero, ¿qué sucedió en el Egipto para que hoy por hoy, siglo XXI todos, tengamos un legado egipcio? Muchos desconocen todo esto debido a que están tan encerrados en algo que es tan mundano, y pensar que esto es sencillamente algo que está ahí. Tengo Orumila, tengo esto, tengo Yangoyo, y ahí queda la cosa. Todos ustedes, amigos, que están de ese lado y que desconocen el origen, todo esto comenzó sencillamente sin ningún tipo de asentamiento. Precisamente cuando, vamos a ponerle las cifras, 5.000 años antes de Cristo, habían personas en el Egipto que tenían, como se dice vulgarmente, dones. Entonces esas personas empezaron a juntarse porque tenían eso en común, como hoy mismo existe gente que tienen poderes sobrenaturales de todo tipo, y que yo, porque estoy acá en esta religión, voy a hacer de lado a la humanidad, ¿entiendes? Y desconocer y hacer a un lado, y no mencionar que hay personas que sin tener asentamientos tienen poderes sobrenaturales y que no necesitan ir al suelo, que no necesitan asentamientos, no necesitan sangre, están y son, existen, siempre ha sucedido. ¿Y por qué no se nombra acá, no se le da respeto a esos seres de luz que están en el mundo sin pedir nada a cambio? Y que eso es algo que, al igual que esta religión, no nació hace 5.000 años. Desde los inicios de la humanidad, amigos, han existido tendencias sobrenaturales como guía, no sé si me explico, como brújula a muchas cosas cuando no existía ni siquiera el lenguaje en el primer ser humano. Todo esto, en lo que es Egipto, llamó profundamente la atención porque estas personas, a lo largo de más o menos 1.000 años, ya vamos al 4.000, se empezaron a formar núcleos sociales de estas personas que tenían esos poderes y que empezaron a ponerlos en estudio. El interés de los antiguos egipcios era precisamente ser muy observadores de lo que los rodeaba. Debido a esa gran problemática que tenían de vivir a orillas del Nilo, tener al otro lado la muerte, el desierto. Sin embargo, debido a esa preocupación que ellos tuvieron, empezaron a prestar atención a estas personas que tenían esos poderes, ¿verdad?, de predicciones, de ciertas cosas que en realidad en este momento todas no se las puedo decir. Pero todo eso fue proceso de un estudio. Llegó un punto en que esas personas fue creciendo y que ellos mismos formaron lo que se conoce como poderes sobrenaturales evidentes. Todo esto se fue reforzando y se convirtió en el tiempo. Pasemos 1.000 años más, ya 3.000 años antes de Cristo, por ejemplo, habían personas que eran capaces, con esos poderes sobrenaturales, que hoy hay muchas personas que tienen el poder de, no creo en la levitación, ¿me entiende? Pero hay muchos trucos y hay muchas cosas que se hacen para tener una cierta popularidad, entonces hay cosas que no cabe mencionar. Pero hablando, por ejemplo, de que estas personas tenían poderes en sus manos, y todo emanaba precisamente de su alma, de su luz, ellos fueron tomando objetos y empezaron a armar fetiches.
no es que adoraran los fetiches, ni tampoco que Dios, por ejemplo, como algunos han dicho, era de vudú, ¿entendés? Si hoy por hoy nos ponemos en la verdadera conciencia de comprender cómo fue la creación según tanto, al hacer un muñeco de barro, ¿verdad? Y darle vida con el soplo, eso es un acto de vudú, ¿me entiendes? Y mucho más aún si nos acercamos al proceso de que después Dios quitó una costilla con un hueso, creó a la mujer. ¿Me entienden? Son actos de vudú, aunque usted no lo quiera creer. Eso es un estudio que ha hecho mi hermano, un can de vudú, y que no lo hizo público, me lo hizo saber a mí. Y creo que es interesante que ustedes comprendan que hay muchas cosas que si lo ponemos en la balanza del hoy, comprenderíamos que quizá Dios sea vudú. ¿Entiendes? Es una teoría, pero que tiene mucho de interesante. Bien. Estas personas en un punto empezaron a hacer fetiches, cosas, y todo eso lo usaban como mecanismo de canalizar la energía, porque era incomprensible, ¿verdad? Para ellos, que tal energía era canalizarse a un objeto. ¿Qué sucede? Sucede que cuando ellos eran un núcleo bastante importante, calculemos 50 personas, estaban ya, fíjate los milenios que duró este proceso, al menos 2000 años antes de Cristo. Estamos hablando del 3000 antes de Cristo, lo que estaba sucediendo, para los inicios de lo que hoy todos disfrutamos. Todo eso, estas personas conocían y que empezaron a hacer ciertas cosas para lograr un equilibrio hacia ese poder, empezaron a canalizarlo en fetiches. En un punto determinado, estas personas empezaron a usar en las manos para dar energía a piedras. Lo lograron, ¿sabes que lo lograron? Cuando pasó a un punto mucho más importante donde ellos ya lograron cargar energía, ¿verdad? A un punto estratégico X, es verdad lo que les dije de los muñecos, de los fetiches, ellos comprendieron que esos poderes tenían efecto. Y así fue. Cuando en el tiempo, calculemos otros 1000 años más, ya nos estamos acercando casi, no, 2000, no. En el 2000 ahí empezaron los judíos, los hebreos. Quedémonos en los 3000 años antes de Cristo. Tenemos que comprender que estas personas son muy tomadas en cuenta porque en un proceso casi diríamos mayúsculo empezaron a construir sus propias dioses, sus adoraciones, lo que tuvo un proceso primario, que luego concluyó por ser al menos 1000 primarios. Fueron 1000. ¿Y qué te cuento acá? Que casualmente, hoy por hoy disfrutamos de 401 dioses que denominamos orishas, que en realidad son dioses egipcios. Bien, esto no es un cuento, yo ya lo he dicho, y sé en algún punto luego, en otro momento les voy a profundizar en todo este proceso, pero quiero abarcar este punto ahora porque todos ustedes tienen que comprender que eso que funcionó 3000 años ya antes de Cristo, sin ningún tipo de ni asentamiento ni de animales, luego estas personas, cuando empezaron a armar todo ese rompecabezas, que tuvo un fruto extraordinario hasta el día de hoy, hay personas que están planificando ir a Egipto a buscar lo que no van a encontrar, porque hoy por hoy, siglo XXI, no existe nada que cultúe verdaderamente esa religión que hoy somos nosotros los únicos herederos
vivientes de lo que fue el panteón egipcio. Bien, hubieron otras civilizaciones que usaron ya 500 años antes de Cristo, pero hurtaron los griegos, hurtaron los romanos, hurtaron permítanme recordar, hurtaron los nubios tuvieron mucho que ver con todo ese proceso de cómo nosotros llegamos a hoy, ¿verdad?, a tener esta gran maravilla que son los orígenes. Esos dioses, que en un punto determinado cada uno de ellos era atendido pura y exclusivamente por un sacerdote, porque solamente hay datos de que existía un sacerdocio masculino, pero existía el sacerdocio femenino, que no hay ningún dato histórico sobre esto, pero que en realidad sí existió. Y que hay datos que yo he dicho y que he sido plagiada por muchos debido a que yo tuve el contacto cuando en una primera instancia me sé quién era como religiosa, el poder de convocar la ancestralidad. Pregunto qué era el oráculo egipcio y me encuentro con el más importante, el oráculo femenino. Logré a través del contacto con la ancestralidad llegar casi 3000 años antes de Cristo. Me pude remontar de la mano de mi propia orilla hacia ese pasado desconocido, creo que hasta por la historia, porque el único que es conocido por todos es el masculino. Si bien el masculino fue el que se exteriorizó, que se conoció por muchos, fue el expuesto a propósito por el faraón, porque el oráculo egipcio femenino era pura y exclusivamente del faraón. El oráculo femenino, yo después voy a dialogar y desenvolver ambos oráculos, pero no quiero irme del tema, pero sepan todos ustedes que hay muchísima información sobre los oráculos, que da gusto compartir con todos ustedes, porque ustedes tienen que comprender de que todo ese proceso ancestral, del cual hoy formamos parte, al igual que muchos han sacado informaciones y cosas que pertenecen y competen al oráculo egipcio, todo esto comenzó a saberse en el 500 antes de Cristo. Bien, si bien yo les nombré a todos ustedes a Mameto, que tiene un libro que es el 95% positivo, y que en realidad Manetón, ese libro, él era el único conocido hoy por hoy, que 500 años antes de Cristo él escribió, y hay un libro que está en Amazon en venta. Me han dicho algunas personas que está, ¿cómo les puedo decir?, que está agotado. Cuando yo conozco a Manetón en la historia, es cuando encuentro un dato que después les voy a publicar, que Heródoto tiene un encuentro con Manetón, y que Manetón encuentran en Egipto 500 años antes de Cristo, buscando yo datos de Urudúa, que en realidad no los encontré. Me encontré con Manetón, y creo que Manetón no tiene nada que ver con nosotros, ni con Urudúa, ni nada, porque Urudúa es un acontecimiento que le ponen y le dan vida y que en realidad nunca existió, y que de ahí yo supongo que esto es algo litúrgico que se le ha dado a todos los orishás, ¿no? Les dan cierta existencia en el mundo, y que todos los orishás no han vivido, no han tenido existencia, ¿verdad? Bien, eso es una locura, pero yo acá puedo decir públicamente que el hecho de que el Arabá, que yo les he mencionado a ustedes, este hombre tiene ese libro, y de ahí que está hablando tantas cosas, ¿entiende?, en su propio Facebook. En realidad no es ninguna gracia hacerse pasar por un erudito y conocedor cuando se posee un libro, ¿entiendes?, y se lee. Yo no lo tengo, no lo poseo. Todos los conocimientos que les doy a ustedes son generales y en base a mi conocimiento como religiosa, como estudiosa, pero jamás he tenido ese libro en mis manos. Todo lo que les comento a ustedes son informaciones generales, y no tengo nada en mi poder como para darle un cierto toque personal
de que tengo ciertas sabidurías cuando en realidad estoy leyendo el libro de Manetón, ¿entiendes? Eso es una mala pasada que está haciendo este hombre, inventando viajes a Egipto para sacar lucro. Todo es con finalidades de lucro. Lo lamento, es la verdad. Hay personas que son sumamente ambiciosas en este mundo y que hacen cualquier cosa y enredan a las personas en situaciones macabras verdaderamente. Y estuve leyendo sobre los Illuminati y no están bien conceptuados en lo que es muchas cosas. Se los tiene como desequilibrados, ilusionistas, que creen en platos voladores, en fin, cosas que en realidad yo no puedo involucrar acá. Mi idea política, por ejemplo, mi afición hasta el deporte, involucrarlo con nada. Creo que sería una falta de respeto. Bien, cuando todo esto se conforma, se crea una cultura muy importante, yo entro en el estudio de la astronomía egipcia y descubro acá, y les hice público a todos ustedes, que el dios Shu habita y vive en la cuarta dimensión. Evidentemente acá, amigos, hay algo que todos ustedes tienen que comprender, de que yo acá no estoy inventando nada. Generalmente muchas personas desconocen de dónde es el hábitat de los Orisha. ¿Quién es? Estoy en vivo, entro un rato. Cuando logramos comprender toda esa magia de dónde emana, tenemos que saber que es algo sobrenatural y que hay muchas personas y científicos como Stephen Hawking que murieron diciendo que Dios no existía, porque esas personas, al igual que muchos seres humanos que están en la ciencia, están para la ciencia y se alejan tanto de lo espiritual, ¿verdad? Aunque muchos dicen, tienen una familia, tienen amor, tienen hijos, perfecto, pero son cosas diferentes, ¿me entiendes? Cuando una persona se encierra dentro de lo que es la ciencia, no hay quien lo saque, y está bien, son aportes científicos, lo cual no implica que tengan que creer en Dios, pero tampoco afirmar que no existe, y eso es de alguien que tiene una cierta formación y educación. Bien, veamos, si tenemos en cuenta de que existen otras dimensiones, que las hay, por cierto, y que hay ciertos canales y portales que se logran abrir a través de nosotros mismos como sacerdotes, no les aconsejo a las personas comunes que hagan procesos sacerdotales porque puede ser peligroso. Cuando yo les digo a todos ustedes que con la llave están todos, y he aprendido algo que no es tan complicado, al menos para mí, comprender algunos jeroglíficos. El lenguaje de jeroglífico no es tan complicado, es que hay que comprender cada una de las posturas, las posiciones, y para poder descifrarlo. Eso no es fácil. Pero algo estoy aprendiendo. Yo ya les puse a ustedes que estoy aprendiendo la interpretación de los jeroglíficos, pero vamos suave. No estoy apurada. Queridos amigos, si bien muchos de FA están interesados en estos puntos y que es muy preocupante no dialogar lo que se tiene que dialogar y sí mantenerse en mitos y leyendas de Nigeria, ya les digo que pasamos por la primera etapa de uno de los procesos iniciales. Vamos al segundo cambio. Cuando la gente del Sudán invade Egipto, se quedan al menos por 300 años en lo que es Egipto y conocen todo. Empiezan a descubrir los nubios, todo esto, que era, eso les conté a todos ustedes, y después de 300 años sucedió un acontecimiento muy grave, del cual estas personas, que eran los faraones negros, fueron echados de Egipto y maldecidos por el sacerdote completo. Calcularé que eran más de 1000 los sacerdotes, 1000 maldiciones. Fue tal el susto que se llevaron los nubios, que en un proceso de no muy mucho tiempo, ni 100 años, ellos vuelven a su nación en Sudán y vuelven con la cola entre las patas.
por las maldiciones. ¿Qué sucedió? ¿Qué sucedió? Bueno, que estas personas del Sudán entraron a conocer y tener plenamente el conocimiento de lo que estaba oculto, que era precisamente el oráculo egipcio femenino. Lo conocieron. Pero cuando ellos se vieron en eso de irse, ¿verdad?, buscar su propio territorio, tuvieron miedo de lo que podía pasar, porque no olvidemos que estas personas, el sacerdocio egipcio, tenían poderes muy fuertes, que cuando toque el tema de los oráculos egipcios usted va a comprender plenamente de lo que le estoy hablando. Estas personas del Sudán optan por irse de lo que es el Sudán, buscar amparo en otra región, ¿verdad?, donde no estuvieran al alcance de los egipcios ni de sus maldiciones, y optaron por llevarse el conocimiento de todo eso y irse de lo que es el Sudán. Viajaron, se trasladaron hacia el norte, noreste, noroeste, e ingresaron por el norte de Nigeria. Todo esto sucedió en el año 850 después de Cristo. Creo que hay un puente muy grande que dejé pasar por alto, ¿no? Pero comprenda usted que todo no se lo puedo decir, pero comprendo que me estoy salteando algo. Bien, lo que sucede es que esto es muy demasiado complicado para que ustedes lo comprendan. Pero sepan todos ustedes que si les estoy dando el dato de que en el 850 esta gente ingresa a lo que es el poblado de Nigeria, que fue fundado en el 700 después de Cristo por Inglaterra, ingresaron por el noroeste, ingresaron por donde hoy conocemos el poblado de Belén. ¿Por qué ingresaron por ahí, no por abajo? Porque existían rutas que eran seguras, que no estaban como le puedo decir, demasiado expuestas a ladrones, a ultrajes, a hurtos. Entonces las caravanas que viajaban por esos lugares eran los lugares más seguros. Muchas personas afirman que fue por el... No es cuestión de inventar acá. La verdadera trayectoria fue así como se las cuento a todos ustedes. Ellos subieron, así eran las rutas, como la ruta que había desde, por ejemplo, de Benín a lo que era Egipto. Era muy derecha. Y habían otras rutas que bajaban hacia el Sudán, y después cuando se iban del Sudán a lo que es la parte de Nigeria, fue mucho antes de lo que dicen de Uruguay y eso, en el hoy por hoy, era diferente la ruta, no era derecha. No existen rutas derechas y mucho menos en esos procesos tan antiguos. No existía la recta, ¿me entiendes? A ver si me explico. Estamos hablando de una civilización muy antigua, donde había muchos indígenas, muchas tribus, había hasta caníbales. Cuando estas personas se van del Sudán, ahí tenemos el segundo cambio. Son quienes llevaron todo lo egipcio a lo que es Nigeria. Bien, los primeros pobladores de lo que era en el año 700, dado por los ingleses, fueron evidentemente algún europeo, algún inglés, monjes, todo el cristianismo. Cuando estas personas ingresan en el 850 y llevan todo eso, que hoy conocemos como los orillas, estas personas lo mantienen en oculto. Cuando en el 900 se funda Ile-Ife, ya podemos confirmar profundamente y rotundamente de que hubo un tipo de adaptación y de comprensión de estos monjes de esa época en lo que hoy conocemos como esa alianza de cristiandad con lo que era los nubios, con sus asentamientos, sus sacrificios, que aparentemente en un principio eran reales, cuando no lo era. En un principio se empezaron a hacer, por ese apoyo que se necesitaba, sacrificios de
humanos. Bien. Quiero que sepan todos ustedes que yo no puedo tocar acá en Facebook el tema este de sacrificios humanos porque sería como perder mi página, ¿me entiende? Pero sabemos muchos que en la ancestralidad se hizo mucho de esa categoría y que se hacía precisamente no porque sí, sino porque realmente funcionaba. No es desconocido por nadie que estos acontecimientos a la paralelo con cosas que sucedieron en Sudamérica sucedían, era muy común, como lo que sucedió en Perú. Lo que pasa es que le da mucho color a lo de Nigeria porque aparentemente los católicos están protegiendo algo que estamos pagando aún el precio de esa tranza que sucedió por esta gente nubia. Bien, llegamos al tercer punto histórico de cambio de la dinámica del Dios Q, como se dice cuando en realidad no es así. Yo no quiero cambiar nada, pero sinceramente creo que está bueno que ustedes comprendan. Cuando estas personas empiezan con todo esto, sucede que debido al no respeto a la vida, y que no es el único lugar en África que no se respeta la vida, porque aún hoy existen estos procesos inexplicables de que no se respeta el ser humano, que hay mucho racismo inclusive, no solamente con el blanco, sino que entre ellos mismos. Siempre tienen un problema con nadie en África, no sé. Cuando pasa el tiempo y se va formando todo esto, los cristianos, debido a esa danza, empiezan a saber todas las cosas de estas personas que llegaron con sus oráculos, sus cosas, y fíjese que los católicos descubrieron todos los procesos de Ifá, de lo que se conoce como Ifá, los orishas y todo, empiezan a meterse, a involucrarse en todo, ¿entienden? Hay un acontecimiento que está en la historia, amigos, que es una verdad, que yo no la estoy inventando, de que se llega a un acuerdo con esta gente que eran de los orishas y que aparentemente en el 1200, 1300 por ahí, estas personas empezaron a decir cosas, los nigerianos, a los católicos. Confiaron y esa confianza los condujo a todo esto que sucedió, que es cuando nos preguntan en ese entonces cuál era nuestro Dios a los nubios, que ya eran muchos, se había metido otra gente, había ya otra sociedad. No sé si ya eran yorubas, pero sepamos que los fundadores de todo esto fueron los nubios. Y que yo encontré la traducción de yoruba, que quiere decir Sudán. No sé, ustedes búsquenlo, a ver. Sepamos que acá en este punto histórico, esta gente, un papa del 1200, 1100 por ahí, empieza a preguntar cuál era nuestro Dios. Entonces, estas personas de esos entonces, como yo lo dije, y muchos entraron escépticos, los yorubas generalmente, ellos dicen que Dios vino a este mundo a traer los orishas y que se fue. Bien, ellos no creen mucho, porque son poseedores y somos poseedores de Dios. Ya en el 1100 ellos lo tenían claro todo esto, porque ellos sabían que los orishas que hoy cultuaban en esos entonces, todos nosotros hoy, eran dioses egipcios, que lograron ellos tenerlos, ¿entendés? Los asentaron con sangre y lo lograron, ¿entendés? Lo lograron. Pero no le podían decir ellos cuál era el nombre de su Dios porque eran muchos dioses. Y tampoco podían hacer mención a Ra, que era el verdadero Dios, ¿entendés? De ellos mismos. Ellos adoraban toda la religión egipcia. Estamos en el tercer punto. Ya estamos en Nigeria. Esto no son cuentitos, esto es verdadera historia. Cuando ellos se ven en la necesidad de decir un Dios,
ellos se reunieron, esto es un dato histórico que yo encontré, que es bastante, ¿no?, extraño, que llegaron a la conclusión, para estar bien con los católicos y no ser echados, expulsados, ni tampoco los indígenas de aquellos entonces, cultivadores de olla, los babalabos, todos, vivían en una buena sintonía. Ellos consideraron ponerle al dios de los católicos Olodumare. Esto no es una mentira, esto es una verdad. Los pensadores y eruditos del hoy por hoy, de lo que es Nigeria, Yoruba, ellos no desconocen. Entonces yo acá les digo y me detengo a decirles que si nuestro Dios, muchos en Ifá consideran que es Olodumare y que no tiene nada que ver con el Dios de los católicos, sepan que sí, es el Dios de los católicos al cual ellos le pusieron Olodumare. No sé si está en la traducción, no me he detenido a buscarlo porque como yo lo leí eso, en las historias de los yorubas, toda Nigeria, todos estos procesos, esto no es una mentira. Entonces yo me detengo acá a decir, ¿verdad? Cuando están convocando Rumila, ellos dicen el oído. Están convocando al Dios de los católicos. ¿Qué tenemos que ver nosotros con los católicos? Bueno, esto pregúnteselo a Wandea Bimbolá, por ejemplo. Wandea Bimbolá o a Pópola. No se lo van a decir, porque son secretos históricos que están para los pensadores, para la gente que está en estos temas históricos y que no te lo van a decir, ¿entendés? Te van a decir, dejar que sigas en el engaño y que ese oráculo por alguna razón no contesta. Y anda todo mal en la vida de todos, porque está todo mal, ¿entendés? A lo contrario de que es los orishás, por ejemplo, que tenemos nuestro propio oráculo, que es el Lucio, el caracol. Está todo bien, porque yo convoco cuando estoy con mi caracol a mi propio orishá. No sé si me explico. No sé si quedó claro lo de los dioses egipcios, eso lo tocaremos más adelante. Lo voy a profundizar, aunque no quiero decir que esto es parte. Estamos en la tercera, ¿verdad? Y ahora vamos al cuarto. El cuarto es cuando se toman esclavos, ¿entendés? Y acá hay una dinámica muy importante. Y hay que tenerlo en cuenta de que es muy importante. Y muy muy conmovedora porque nos toca muy de cerca a todos, a mí, a vos, a todos los cubanos, a los venezolanos, a todos. Sepan ustedes que toda esta gran barbaridad que históricamente nosotros vemos como una gran barbaridad, usted sabe que en África no. En África solamente se ha hecho en los últimos tiempos, desde 1980 por ahí, algún tipo de, ¿cómo le puedo decir?, de ese famoso barco donde murieron, no sé, 500 o más negros, en una embarcación en medio del Pacífico ahí, comidos por los tiburones. Recuerda, ellos lo hacen ahora por quedar bien con todos nosotros, porque nuestra sensibilidad americana es diferente. No olvidemos que estas personas tienen una mentalidad un poco más fría, porque se dice que el negro, por su raza, posee una gran sensualidad. ¿Usted sabe qué? Yo noto otras cosas, no noto eso de la sensualidad en el negro de acá, de Brasil, en el negro de Cuba. Es otra cosa. Al verdadero autóctono que está allí viviendo en lo que es África. Por esa razón yo nunca fui. ¿Me entiendes? No. Me invitaron 4 veces, jamás fui. Bien. Estamos en camino al cuarto cambio que tuvo esta religión y que hoy la conocemos como santería,
como Batuque, como Candomblé, como Batuque, Candomblé, Santería, qué sé yo. Ahí tenemos el cambio. Ese cambio viene sustancialmente porque cuando llega a Cuba, llega a Brasil y llega a la República Argentina, usted se preguntará por qué en Argentina no hay negros. Bueno, esa es una pregunta que hay que hacerle a todos los, a Guarení, a todos. Sucede que la República Argentina no gusta, no de la esclavitud que sí tuvo frutos, la usaron, pero se sacaron todo de encima. No quiero ser grosera, pero pienso que esta cultura de la República Argentina, que somos hermanos, es muy diferente a lo que es el Uruguay en muchos puntos de vista culturales. La República Argentina no gusta de lo que acabo de mencionar. Bien. Sin embargo, muchos van a los templos de los babalawos, de los babalorillás, de los zumbandistas, están en todo. Entonces siempre está eso de que estamos para todo el mundo, siempre, pero esas personas que no aceptan y no comprenden, quiero decir, son culturas, ¿verdad? Hacen uso, como siempre, de la negritud. Hoy por hoy, siglo XXI, aún muchos están viviendo en la República Argentina y la gente se asombra muchas veces de qué sucede en el Batuque, en el Uruguay, qué sucede en el Candomblé. Señores, ustedes todos, los santeros, los candombleístas, los batuqueros, sepan todos que ustedes están siendo parte de un culto que es milenario, que proviene de Egipto, y que yo acá no quiero quebrar ninguna lanza porque no cabe, porque la historia está escrita, se ha escrito y está, y que ustedes muchos desconocen, perdón, la gran maravilla de tener, aunque muchos lo van a negar, porque piensan que esto proviene de Nigeria, y sin embargo Nigeria, ustedes han visto, yo les he contado, son parte de lo que somos todos nosotros de América y Europa, inclusive Nigeria, de la gran diáspora que es Egipto. Y lo bueno es que el cuarto cambio viene cuando estos esclavos son los encargados de lo que hoy tenemos todos. Para bien o para mal lo hicieron. Son. ¿Se equivocaron en algo? Perdón, en algo. Sí, en muchas cosas. ¿Qué nos faltó? Bueno, creo que en primer lugar el hecho de que estas personas que eran esclavos, que venían con problemas emocionales, algunos quizás psiquiátricos, porque evidentemente sí debe haber sucedido, el peso de muchas cosas en un solo ser humano evidentemente debe haber alterado de alguna forma muchas cosas, entre ellas la memoria, muchas cosas. Y que se hayan olvidado no es una excusa, ¿me entiendes? Es una razón de todo lo que pasaron. Quiero saber si algunos de los que estamos hoy acá, siglo XXI, y gozamos de todo esto, que Nigeria se cree que es el dueño, cuando en realidad yo, diciendo la historia, les estoy diciendo que no, es parte de nosotros, somos una diáspora de lo que fue Egipto y que hoy nosotros tenemos. La gran magia y la gran ciencia es que tenemos el cambio. Sí, el cambio. ¿Cuál es el cambio? De que muchos piensan que el Ifá que tienen es originario de Nigeria. Se aferran mucho a todo lo que impone Nigeria cuando Nigeria es parte de lo que somos todos. Quiero decir, todos están siendo engañados. Todos somos de origen, hoy por hoy, como dicen muchos, que los negros evidentemente, esclavos, desconocían esta historia. O era obligación saber la historia verdadera
de los dioses que tenemos nosotros asentados como orishas, como dicen muchos, el dios Shu. Sí, pero ¿por qué no dicen la verdad del dios Shu? Y al igual que todos los dioses que tenemos asentados como orishas, que son dioses, porque lo son, ¿entiende? Y que tenemos hoy por hoy el gran potencial que antiguamente no se tenía en egipcio, porque cada dios que hoy tenemos, todos nosotros, yo tengo al menos como 17 o 18, no recuerdo el número, le digo la verdad. ¿Sabes por qué no me acuerdo? Porque no me acuerdo, estoy siendo espontánea, no me voy a poner a contar acá. Pero yo sí soy capaz, como una mujer que soy del siglo XX, yo nací en el siglo XX, soy capaz de cultuar 17, 18 dioses egipcios. Quiere decir que en el hoy, muchos, todos, tenemos el poder de 18 sacerdotes. Antiguamente, en el origen, un sacerdote era capaz de cultuar un solo dios, ¿entendés? Asimismo, como muchos les dan el poder al Shu Orishá de que es mensajero divino, yo pregunto acá abiertamente y públicamente, amigos, ¿de dónde sacaron esa diferencia y por qué están afuera esos dos orishás en el batuque al menos? ¿Y cuál es la diferencia? Cuando en realidad en el origen no se conocía como un dios especial. ¿Entiendes? Todos eran dioses. Y yo considero, amigos, aún, yo no digo que nadie cambie nada, yo no voy a cambiar nada, pero vamos a planificar esto de este modo. Si todos los dioses que tenemos nosotros son todos iguales, tienen el mismo poder, ¿por qué consideramos que Baral Ode, por ejemplo, y Ogún Agarán son la diferencia? ¿Por qué pensamos eso? Cuando en realidad yo misma, sin convocar, porque yo cuando hago algo para mi propio orishá Shango, siempre estoy considerando que es su orishá quien lleva la ofrenda a mi propio orishá y mi pedido al cielo. Y yo pregunto, ¿cuál es el cielo acá? De todos los dioses, la cuarta dimensión. Entonces pregunto lo siguiente, acá, te la dejo acá, para que lo razones. Se sabe, se sobreentiende que en algún punto lo voy a tocar el tema. Yo considero, a mi sano criterio personal, de que mi ofrenda, mi trabajo, lo que sea, que entrego a mi propio orishá, por ejemplo, lo recibe él directamente. No sé si me explico acá. Cada dios es capaz de recibir lo propio. ¿Entiendes? Entonces, yo no quiero modificar nada. Sencillamente quiero que estés informado, que te enteres, que sepas y que hay civilizaciones aún más antiguas que la mesopotámica. No sé si te gustó la charla. Creo que he sido suficientemente clara y que hubieron 4 cambios. Y el más que yo considero interesante para mí, ¿verdad? Por la dinámica, fue, al menos para mí, lo que está ocasionando, no cosas lindas, bonitas, en las diferentes maneras de pensar de las diferentes personas. Nunca se llega a un acuerdo en los grupos que yo comparto, ¿verdad? Con diferentes religiosos. Hay un muchacho, no sé qué ya tiene, que es Santiago Abalague, que pone la verdadera verdad del Estado, ¿no? Pero ¿de qué está hablando? Del cubano, específicamente. Ese es el grave problema. Esas reglas del IFA cubano fueron hechas por hombres. Más que nada, más que por el indígena, fue por el hombre. Los diferentes babalagues que fueron armando. Y está bien, yo no digo nada. Y en los cultos de los orishás, amigos, no tenemos tanto problema, porque la cosa es que los dioses respondan. Usted tiene el nombre específico de su dios. Bien, llámese contento, porque tengo un tema después para tocar sobre los poderes y los diferentes dioses que hoy tenemos asentados y que son dioses egipcios. Acá hay una cosa muy interesante para decirle a todos ustedes, que por ejemplo ya el poder de la lichinia específica de cada orilla no es de ahora, ni de tampoco de los nigerianos. Esto proviene ya desde el antiguo sacerdocio egipcio.
tener un Dios y que ese Dios sea tal cual, ¿entendés? Inclusive el mismo Dios Amon-Ra tenía un nombre específico. Amén de todo lo que todos imaginamos, el Señor de la bondad, el Señor del poder, el Señor del sol, el Señor de todo. Tenía un nombre específico que solamente Isis lo descubrió. Yo no lo pude descubrir todavía, pero en ese camino estoy. Ay, por Dios. Después te contesto. Señores, por favor, no empiecen con tonterías, porque la gente ya empezaron, ¿ves? Lo voy a dejar por un rato esto. Esta persona es uno de los que quieren que esta religiosa no esté dialogando con todos ustedes. Bendiciones. Para ti también, bendiciones.